Aleluya. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora te doy gracias, Padre, por la misericordia que tienes para con nosotros, porque nos muestras tu bondad y tu grande amor a través, Señor, de todo lo que nosotros podemos ver alrededor de nuestras vidas. Hoy te pido, mi Dios, que tú hables a nuestro corazón y nos hagas entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para que podamos tener, Padre Celestial, la revelación, la interpretación y la iluminación de tu verdad. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que escuchan tu mensaje, que sean tocados, ministrados por el poder de tu Espíritu. Nosotros simplemente somos instrumentos, Señor, pero el que hace la obra, el que toca, el que liberta eres tú, Señor, y que esta palabra traiga libertad, que esta palabra traiga vida, Señor, allá donde realmente, Señor, se necesita de esa vida. Espíritu Santo de Dios, toma lugar en nuestros corazones, toma lugar en todo hogar, donde quiera, Señor, que se encuentre esa persona que se sienta afectada. Tú tomes lugar, mi Dios, y puedas hacer un milagro en esta hora. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, quien se dio en esa cruz para redimir nuestras vidas y justificarnos ante ti. Gracias, Jesús, por esa preciosa sangre, por esa vida que entregaste en esa cruz para darnos vida a nosotros. Gracias, Dios Espíritu, porque tú guías, porque tú nos muestras el camino, porque tú restauras todo nuestro ser. Gracias, precioso Dios. Te adoramos, Señor, y te alabamos en esta hora porque tú eres digno de ser alabado. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Amén y amén. En esta hermosa hora queremos continuar con nuestra enseñanza que Dios trae a nuestra vida. Y hemos estado hablando acerca del libro de Timoteo, de Hebreos. Y quiero centrarme hoy en la vida de Timoteo. Porque la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo depositó este interés en Timoteo. Y cuando hablamos de las cartas, dice, le llama cartas pastorales a primera, segunda de Timoteo y a Tito, porque está hablando de la iglesia local. Efesios nos habla de la iglesia general. Dice que nosotros somos un cuerpo, que somos un edificio, que fuimos llamados a ser reconciliados. Nos muestra que nosotros, nuestro caminar en Él, cómo debe ser nuestro caminar en Él. Habla de la iglesia en general que está formado por varios miembros. Y cada uno de nosotros que formamos ese cuerpo de Cristo, estamos en todo el mundo. No solo es un lugar local, sino que la verdadera iglesia de Dios radica en toda la tierra. Pero aquí está hablando de un local, de un lugar donde la gente se congrega. Y Timoteo era pastor de esa iglesia. Y le habla acerca de la iglesia de Éfeso. Usted sabe que el apóstol Pablo pasó mucho tiempo, más tiempo que en otras ciudades en Éfeso. En Éfeso habla Apocalipsis, es la primera iglesia que nombra Apocalipsis. Y es la iglesia que ahora está encargando el apóstol Pablo a Timoteo, y le da un encargo muy especial acerca de que la adoración es dentro del templo, pero las obras son fuera del templo. Que se lleve a cabo la doctrina dentro de la iglesia, y le da un orden cómo debe de llevar a cabo la iglesia. Pero hoy no me voy a centrar en primera de Timoteo, sino que hoy voy a ir a segunda de Timoteo, donde el apóstol Pablo nos relata de Timoteo, pero vamos a empezar
allí en Hechos 16 para que conozcamos a este varón de Dios, Timoteo, que conoció el apóstol Pablo en esos viajes que hizo. Y dice ahí en Hechos capítulo 16, empieza hablando cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser. Dice que la iglesia, la cabeza de la iglesia tiene que ser Jesucristo. El hombre que es nombrado para dirigir esa iglesia tiene que ser un hombre de fe, de amor, que haga la voluntad de Dios. Y solo podemos hacer la voluntad de Dios cuando nosotros somos espirituales, cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y esta iglesia radica en lo que es la oración y la palabra. O sea, este varón o varona, como sea, que Dios ha puesto a cargo de una iglesia, le manda a que sea un hombre espiritual, un hombre que sea guiado por el Espíritu Santo, un hombre que conozca la voluntad de Dios, y esa voluntad nos la relata en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice que el verdadero siervo de Dios dice: orad sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. Que el verdadero hombre de Dios sea edificado en la oración. Y por eso dice ahí en Tesalonicenses: orad sin cesar. Y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios Padre para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquel varón que conoce la voluntad de Dios es aquel que está agradecido aún en las circunstancias adversas como en las circunstancias buenas. Sabe vivir, tiene un equilibrio en su vida. Entonces, el apóstol Pablo conoce a Timoteo y Timoteo tenía virtudes para ser puesto como líder de esta iglesia. Y dice allí en Hechos capítulo 16, después llegó a Derbe, quien el apóstol Pablo y Silas, y a Listra, dice, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. O sea que el apóstol Pablo conoce a Timoteo en ese viaje y decide llevárselo porque tenía un buen testimonio. Dice allí en segunda de Corintios capítulo 3 y su versículo 1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que Timoteo tenía estas características que nos estaba presentando con una carta de recomendación en sí, o sea, un papel con tinta, sino que su mismo testimonio daba lugar a sus acciones. Hoy nosotros en las congregaciones nos hemos olvidado de la comunión que tenemos que tener con Dios, porque Él es la cabeza de la iglesia. O sea, una iglesia verdadera es cuando Jesucristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el que guía. Entonces, aquella persona que está a cargo sabe guiarse por el Espíritu Santo y no hace cosas sin pedir la autorización de Dios, sin pedirlo en oración. Entonces, el hombre que Dios ha puesto debe de ser lleno del Espíritu de Dios y de su palabra. Entonces, Timoteo tenía buen testimonio y
Y no era ¿qué? Recomendado por carta, sino que por la misma gente que conocía sus actitudes y su carácter, daban el testimonio de él. Entonces dice aquí, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, porque nosotros cuando andamos, no andamos en el Espíritu, sino que andamos en nosotros mismos. Nosotros nos creemos competentes y nos sentimos mayor o mejor que otros. Pero aquí dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ese es un siervo que debe de ser puesto a cargo de la obra de Dios. Entonces el apóstol Pablo llegó a conocer a Timoteo porque dice que sus cartas de recomendación eran leídas a través del Espíritu que moraba en él. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2 y su versículo 19? Vuelve a hablar el apóstol Pablo acerca de Timoteo y dice, espero en el Señor, o sea que envía carta. Ustedes saben de que el apóstol Pablo estaba preso en ese entonces. Entonces esta carta es una carta de las prisiones, como se le llama, y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea que el único que tenía el mismo ánimo del apóstol Pablo era Timoteo, un joven, porque era joven. A veces nosotros menospreciamos a los jóvenes, y ahí mismo Timoteo dice que no tome en cuenta su juventud, porque Dios va a usar al que Él quiera cuando esta persona se someta completamente a la autoridad de Cristo. Aquel hombre que camina bajo la autoridad, bajo el sometimiento de Dios, este hombre es apto para dirigir una obra. Por eso Pablo utiliza a Timoteo para enviarlo a la iglesia de Éfeso, pero aquí le está diciendo a los de a los de Filipenses, le dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea que solo Timoteo tenía el ánimo del apóstol Pablo y se interesaba por los demás, porque Timoteo era un hombre de fe que cumplía las características de que amaba a Dios, y el amor de Dios estaba en su corazón, y estando el amor en su corazón, él podía amar a los demás. Él podía ver la necesidad de los demás, y Pablo lo había conocido y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos, dice todos, no dice algunos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros, cuando somos llamados para el servicio de Dios, buscamos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Nosotros queremos complementarnos o completarnos en nosotros mismos. Pero Timoteo no era ese tipo de hombre que buscaba lo suyo propio, sino que él buscaba hacer la voluntad de Dios. Porque Timoteo era un hombre, como el apóstol Pablo, que oraba en todo tiempo. Y orar sin cesar, hemos dicho, que no es que usted esté arrodillado, sino que es una comunicación que tiene con Dios mismo en todo tiempo. Usted puede comunicarse con Dios cuando está en el market. Usted puede comunicarse con Dios cuando está en la escuela, en la universidad, en su trabajo. Donde quiera, usted puede estar hablando con Dios.
Eso es orar sin cesar, comunicarnos con Dios, caminar con Dios, tomados de su mano todo el tiempo. Es lo que dice allí en Primera de Tesalonicenses. Y ser agradecidos en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Que agradezcamos, sea la situación que vivamos, sea buena o sea mala, aprendamos a agradecer. Entonces Timoteo tenía amor, tenía fe. Era un hombre que por el amor que estaba en su corazón podía amar a los demás. Y podía ser un hombre de confianza. Y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. O sea que el apóstol Pablo dice, ya conocen los méritos que tiene Timoteo. Que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio, dice. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, estamos conociendo la vida de Timoteo. En su primera carta le da lo que es el credo, las creencias, la fe y el amor en su capítulo 1. Pero también le da la doctrina. Porque dice que en este tiempo vendrán muchos con fábulas extrañas que querrán desviar del camino a aquellos que Dios ha llamado. Pero aquellos que permanecen en la palabra, Dios los va a sostener. Entonces dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo le dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice en el 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice el apóstol Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea que el apóstol Pablo le estaba enviando esta carta a Timoteo y le dice, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea que el apóstol Pablo supo de que estaba pasando una dificultad Timoteo en este momento con la iglesia de Éfeso. Pero él dice, yo estoy orando sin cesar, día y noche por ti. O sea que le manda esta carta para animarlo, como muchas veces nosotros nos sentimos desanimados por diversas cosas que hemos pasado. Entonces Timoteo estaba enfrentando dificultad con la iglesia y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea que quería decir que Timoteo lloraba. Había pasión en el corazón de Timoteo para la obra de Dios. Y el apóstol Pablo lo toma como un hijo y dice, o sea que así debe ser el liderazgo. El líder o el pastor debe de amar y conocer a sus líderes, los que están bajo su cargo. Debe de conocerlos y orar por ellos y ver la pasión que tienen los que están a cargo de él. Timoteo era un hombre con pasión. Un hombre que estaba en este momento llorando quizás por todas las dificultades, como decía un siervo que escuchaba, que él decía que él cuando llegaba los domingos, muchas hermanos le decían, pastor, estamos orando por usted. Pastor, estamos aquí para servirle. Y llegaba el otro domingo y nadie le hablaba, nadie le saludaba. Y él escuchaba que habían estado hablando mal de él. Pero ¿cuál es el comportamiento ante esas situaciones? No es verdaderamente ponernos al tú por tú con los demás, sino que nuestro deber es
ser hombres y mujeres de oración, hombres que buscamos el rostro de Dios para poder satisfacer las necesidades del pueblo de Dios por medio del Espíritu. Entonces dice aquí, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En medio de la situación que vivimos como hijos de Dios, porque yo pienso y creo que un verdadero hijo de Dios no va a criticar a su consiervo, no va a hablar mal de su consiervo. Un verdadero hijo de Dios tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y en primer lugar debe de amar. Porque si no ama, va a salir la crítica de su corazón y de sus labios. Cuando ve que algo sucede, no ora sino que critica. Pero el apóstol Pablo oraba sin cesar por Timoteo. Un siervo de Dios muchas veces se ve como entre la espada y la pared. Porque cuando algo nos pasa o alguien nos hace algo, Dios no nos manda a criticar, nos manda ¿a qué? A orar y a amarlo. Porque a veces nosotros quisiéramos decir cosas indebidas, pero no podemos decir cosas indebidas, porque nuestro ser debe de haber cambiado. Entonces aquí el apóstol Pablo ora, y nosotros ¿qué hacemos? O sea, el espiritual conoce la voluntad de Dios, pero el carnal no. El carnal lo que hace es mirar con sus ojos físicos y criticar a su consiervo si hizo algo incorrecto o si cometió un agravio contra nosotros. Lo rechaza, lo hace a un lado. Pero ese no es el verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios es el que sabe perdonar, amar y que va a los pies de su Señor a poner sus cargas y no la pone sobre los demás. Entonces dice aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer, Timoteo, ahorita que estás pasando esta situación? Aviva el fuego que fue impuesto en ti. Quizás se estaba apagando el fuego y lo dice porque si usted ve ahí en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan habla a las iglesias, con la primera que empieza es con la de Éfeso, la que estaba encargado, Timoteo, y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, mire cómo estaba Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea que el Espíritu Santo se movía y había luz. Y dice, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea que había discernimiento, espíritu de discernimiento en la iglesia de Éfeso. Y luego sigue diciendo, y has sufrido y has tenido paciencia. Vuelve a decir de la paciencia y del sufrimiento. Y vuelve a hablar de las obras y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea que son obras de manos. O sea, él está hablando de que hacemos aquí, allá y por todo. Y dice, por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, le recalca aquí en esta iglesia, en Apocalipsis, le recalca el ángel que ha dejado su primer amor y que está a punto de ¿qué? De apagarse su candelero. Y cuando se apaga el candelero es porque ya no hay fuego. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego.
Enciende la llama que está en ti, que es el Espíritu Santo, que alumbra tu ser. ¿Y por qué le dice? Aviva el fuego, porque cuando avivamos el fuego, entonces, ¿qué va a surgir? Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted, si está pasando un momento difícil ahora, no sé qué situaciones esté pasando, pero Dios, que conoce la situación, viene y le dice, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no te desconcentres, continúa leyendo la palabra de Dios, porque es la lámpara a tus pies y la lumbrera a tu camino. No descuides de estar estudiando la palabra, no descuides de estar orando, teniendo comunión conmigo, porque cuando viene la situación adversa, nos desconcentramos y entonces el temor nos agobia, y el temor no es bueno, porque el temor hace que perdamos la percepción y la perspectiva de nuestro camino. Entonces dice aquí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, si es que habita el Espíritu dentro de nosotros. Él es el que nos va a dar el poder para poder nosotros soportar la prueba. Y no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo, que es el amor, va a hacer que el amor esté en nosotros. Y en medio de la situación que estemos viviendo, el amor va a poder sustentarnos para que no hablemos lo que no debemos hablar, sino que ese amor, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y ese amor es en el Espíritu Santo. Dice, si andamos en el Espíritu de Dios, el amor estará en nuestro corazón. Y entonces el amor va a ser recíproco. Pero nos habla de una tercera parte, que es el dominio propio. Y el dominio propio es una vida que dice disciplinada. Y yo sé que todos necesitamos la templanza, el dominio propio, para tener una vida disciplinada, una vida ordenada. Y esta vida ordenada va a hacer que nosotros podamos sustentarnos en esos momentos difíciles. O sea que cuando estemos en una dificultad, en un conflicto, esta templanza nos va a ayudar a nosotros a permanecer firmes. Solo la templanza, que dice, cuando nosotros no dejamos que se apague el fuego de su amor. A veces olvidamos ese primer amor y empezamos a hacer otras cosas que no son. Entonces perdemos nuestra mirada y nos enfocamos en otras cosas, y eso nos hace decaer. Pero aquí el apóstol Pablo le da consejos a Timoteo. ¿Qué consejo le da usted a sus líderes? ¿Qué consejo le podemos dar a nosotros, a las personas que tenemos a cargo? Si no las conocemos, y quizás las conocemos por compadrazgo, ¿qué consejo? Aquí está la carta de Timoteo, que nos habla claramente qué es lo que necesitamos. Cierre sus ojos allí y que Dios nos dé, que no se apague el fuego que está en nosotros, que no se apague la lámpara del Espíritu, porque solo el poder del Espíritu nos puede ayudar a cumplir la voluntad de Dios. Solo el amor del Espíritu nos va a ayudar a amar a nuestro prójimo, y solo el amor del Espíritu Santo nos va a dar el carácter, el equilibrio, la estabilidad, el orden
y reafirmarnos o afirmarnos en Él. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu justicia permanece para siempre. Toma lugar, Señor, en nuestras vidas y corazones. Aliméntanos de ti para que podamos, Señor, salir victoriosos conociendo tu verdad, conociendo tu voluntad, porque solo el siervo que conoce tu voluntad va a salir en victoria, Señor, y es aquel que ora sin cesar y que es agradecido en todo tiempo. Gracias, mi Rey. Mi corazón te alaba en esta hora. Mi corazón te exalta, Señor. Y te pido, mi Dios, que nos llenes y nos llenes y nos llenes, Señor, de ti cada día. Que vivamos en ti, en el poder de tu Espíritu, en el amor de tu Espíritu y en el equilibrio que nos da tu Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga. Amén.